las gafas de Jesús. Todos tenemos unas gafas. ¿Ya se dio cuenta? Y usted me va a decir, pastor, usted tiene, yo no tengo. Pero todos tenemos unas gafas. Y a lo que me quiero referir es que todos tenemos una forma de ver la vida, ¿cierto? Todos tenemos un punto diferente de ver las cosas. Y eso es así, es natural. Por eso es que nace aquel dicho famoso que dice: cada mundo, cada ¿qué? Cada loco con su tema. Cada cabeza es un mundo, ¿sí o no? Y vaya que hasta en los colores, ¿verdad? Si yo les pregunto a algunos de ustedes qué color es este, me van a decir que es negro. Algunos sí. Otro me va a decir que es gris oscuro. Otro me va a decir que es mire, hasta en los blancos un día me puse a pensar y me dijo un señor cuando fui a buscar pintura, es que ese blanco me dijo pálido, este blanco no sé qué, y yo todo lo veo blanco. Pero lo que le quiero decir es que todos tenemos, a pesar de que tenemos supuestamente los mismos ojos, todos estamos viendo algo y siempre terminamos dando un punto diferente, pero en eso se enriquecen las cosas, ¿verdad? Ahora, todos tenemos una forma, todos tenemos unas gafas para ver la vida. Y todos de seguro vemos diferentes de ángulos y aspectos cotidianos con los cuales ya nos acostumbramos a vivir o ya se volvieron parte de nosotros. Por eso es que no los vemos diferentes. En el mundo empresarial existe una filosofía que se llama el cross-training, que significa entrenamiento cruzado, en español más o menos, así significa, entrenamiento cruzado. Y yo lo aprendí cuando trabajé en una compañía que se llamaba Kimberly-Clark. Cuando trabajé ahí me acuerdo yo que me decían: hoy va a ir tal persona a México. ¿A qué va a ir? Va a ir a hacer lo mismo que hace aquí, pero en una operación diferente, más grande. La operación de El Salvador era más pequeña y la operación de México más grande, ¿verdad? Y de allá va a venir el que ve todo lo más grande de México, va a venir a tomar la misma posición en El Salvador. Entonces se cruzaban los puestos. ¿Pero para qué? Era para que la persona que, cuando uno está en un lugar, por ejemplo en su casa, le voy a poner este ejemplo. Si yo llegara a su casa, usted tiene un cuadro quizás que está medio de lado, y yo llegara y yo me fijara y dijera: este cuadro está canteado, está de lado. ¿Es la palabra correcta, canteado? No, canteado, canteadito, del verbo cantear. Yo canteo, tú canteas, vosotros canteamos. Entonces, la idea es que usted ve algo como ya vive ahí, usted lo ve normal, ¿cierto? Pero yo que llego por primera vez, quizás vea el cuadro que está de lado. ¿Me doy a entender? En eso consistía el cross-training. Que el que estaba acostumbrado a ver su puesto ya a hacer lo mismo, si llegaba otra persona de otro país, quizás con mejores prácticas, con una mejor forma de ver las cosas. Quizás el que venía de México, porque miraba una operación tan grande para tantos estados, decía: voy a implementar esta estrategia, etc. Y el de aquí va a aprender allá. Entonces se llamaba cross-training, entrenamiento cruzado. ¿Por qué le digo esto? Porque todos tenemos una forma de ver las cosas y todos las vemos diferentes. Y está bien sobre las cosas cotidianas. Pero hay algo que no podemos ver diferente. Y hay algo que Dios lo ve con sus gafas y solamente hay una forma de poder verlas. No existen 2, ni 3, ni 4. O sea, que aquí no, ante las cosas fundamentales que ahora mismo nos están ocurriendo. ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando ahora mismo? Para unos, algunas cosas son normales, las que están pasando en el mundo. La agenda que se está llevando globalista, para algunos las cosas son normales, las cosas que se están viviendo. O sea, que las personas, que los hombres sean mujeres, dicen: bueno, mire hasta dónde ha llegado el pragmatismo de la gente. O sea, la vida práctica de la gente. Dice: es su cuerpo, al fin y al cabo a mí no me hace daño, que se haga, que se ponga seno, que se haga aquí, que se haga allá. Y la mujer
la mujer nacida mujer, que se haga barba, que a mí no me importa. Bueno, esa es una forma de decir las cosas que no nos importa, y esa es una forma de decir, esa es una forma de decir, a mí no me importa que mis tataranietos terminen en eso, porque así como las cosas van, así como las situaciones van avanzando cada día más, se llegará un tiempo en que entonces el matrimonio, que es la única institución que sobrevive desde Génesis en Adán y Eva, antes del pecado fue constituido el matrimonio. Es la única institución que permanece hasta después del pecado, hasta el día de hoy. ¿Contra quién cree usted que es el ataque en este tiempo? ¿Contra qué cree que giran alrededor de todas esas aristas de esa agenda globalista que hay? ¿Alrededor de qué? ¿Para destruir qué? El matrimonio, la familia. Hasta los juristas que hacen y elaboran el derecho, dicen, la familia es la base de la sociedad. Entonces, si destruimos la familia, ¿qué va a pasar? ¿Se va a destruir qué? La sociedad. Entonces, vea, no me quiero ir por ahí, pues, porque ese es otro tema. Pero lo que yo quiero decir es que hay cosas fundamentales, esenciales, urgentes, necesarias, que hay que verlas no con las gafas de cada uno. Amén. Estas son las gafas de Dios. Estas son las gafas con las cuales todo el mundo vemos las cosas. A oscuras, ¿verdad? Así, se están matando. Yo lo vi, pero o sea, ese es un tema de ellos. El matrimonio, se están acabando los hijos. La mamá agarra a la niña y el papá agarra al niño. Y no importa, porque al final y al cabo yo estoy con mis gafas. No, pero es que Dios lo está viendo con otras gafas el asunto. ¿Aló? Dios está viendo las cosas diferentes. Porque hay cosas importantes, necesarias, urgentes, que no se pueden ver con las gafas de cada uno. El matrimonio no lo podemos ver con las gafas de cada uno. Amén. Hay cosas, la salvación. Mire, le voy a mencionar algunos temas que no se pueden ver con las gafas que cada quien las quiere ver. Solamente se pueden ver con las gafas de Dios. Vamos a entrar a algunas cosas y solo las voy a mencionar. Aspectos que debemos de ver con las gafas de Dios. Por ejemplo, la eternidad. Y no me vaya a decir usted que la eternidad solamente le importa a los cristianos. Pareciera ser que nos importa solo a nosotros, según nuestras gafas, ¿ok? Según nuestras gafas, la eternidad nos importa a nosotros. Yo me salvo y mi familia, si es posible, y los demás no me importan. Ante las gafas de Dios, dice la Biblia que a Dios le importa que todos vengan al arrepentimiento. ¿O no? Esas son las gafas de Dios. Ante las gafas de Dios, a Dios le importa que todo el mundo se salve. Yo no quiero la muerte de ustedes, dice el Señor. Quiero que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la eternidad, aspecto fundamental. La salvación. Hermano, y yo solo estoy mencionando una palabra nada más, pero cada palabra es un tema de meses para desarrollar. La eternidad imagínese usted, que todos tenemos eternidad. ¿Aló? Eternidad todos vamos a tener. Todos. La pregunta es si la eternidad de uno va a ser la misma eternidad de otro. Porque va a haber una eternidad que es muerte eterna y va a haber otra que va a ser vida eterna. No sé si le parece que es parecido el asunto. Solo se parece en la parte eterna. Pero muerte y vida son dos cosas opuestas. Y vaya que son eternas. A veces las mencionamos tan ligero. Vida eterna. Yo tengo vida eterna. Sí, vida eterna. Pero es que es para siempre. Entonces, vea usted qué cosas son importantes. Otra cosa, la salvación.
No las podemos ver. Mire cuántos conceptos y cuántas definiciones y cuántas opiniones teológicas y doctrinales hay alrededor de lo que es la salvación. Que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, que si algunos la tuvieron, nunca la perdieron, y si la perdieron es porque nunca la tuvieron. Es que por allá decía un predicador que se casó como 4 veces, que salía en televisión, que decía: si yo estoy ahora mismo pecando con una amante mía, y si viene el Señor, entonces el que está pecando es mi cuerpo, pero no está pecando mi alma. Esos eran los ojos de ese predicador. Esos eran los ojos de ese predicador. Pero ante los ojos de Dios, Dios dice: cuerpo, alma y espíritu, guárdense irreprensible para la venida del Señor. ¿Se da cuenta? Hay tantos ojos, hay tantas gafas para ver las cosas diferentes, y cada uno las ve como le conviene. ¿Cierto? Entonces, para gusto, los colores. Entonces, la salvación es algo que hay que verlo con las gafas de Dios. La eternidad hay que verlo con los ojos de Dios. Por ejemplo, la santidad. La santidad, dice la gente: no, si yo de vez en cuando voy a la iglesia, y creen que eso es santidad. Es que yo de vez en cuando leo la Biblia y oro, y entonces pido por mis necesidades. Pido por mis necesidades. Ese es pedir por sus necesidades, eso se llama egoísmo. Pide por las necesidades de otro y le van a dar la respuesta a sus necesidades. Entonces, la santidad es un temazo. La santidad. ¿Por qué es un temazo? Porque cada quien lo ve como lo quiere ver, ¿verdad? Por ejemplo, los padres dicen de los hijos cuando están jóvenes, dicen: es que él está joven, por eso es rebelde. ¿Cómo que porque está joven es rebelde? Amén. Dios no dice eso. Dios dice de que Jesús, cuando era niño, a los 12 años, dijo unas palabras bien importantes. ¿Cuáles fueron esas palabras? Cuando se perdió a sus padres y lo andaban buscando, ¿qué fue lo que dijo él? En los negocios de mi padre, ¿por qué me buscáis?, dijo él. En los negocios de mi padre, a los 12 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ves que tenemos argumentos bien pobres para sostener nuestras grandes verdades que ahora proliferamos y creemos y que son verdades ante el mundo, pero no es cierto. O sea, hay que ver las cosas con las gafas de Dios y no con las gafas que cada uno las quiere ver. Porque así, hasta los locos, hay gente que se pone lentes para estar viendo cosas que no tiene que estar viendo. Dice: no me ven, así no me ven. O veo y no me importa. Así, si se dan cuenta que vi, no, así no se dan cuenta que vi. Hermano, hay cosas que hay que verlas con las gafas de Dios. Otro tema. Ya dijimos, la eternidad, la salvación, la santidad. Otro tema, el sacrificio de Cristo. Hermano, ¿por qué cree que hacemos con nuestra vida, aún siendo cristianos, y hacemos lo que queremos con nuestra vida? ¿Sabe qué hacemos nosotros cada vez que nosotros, siendo cristianos, hacemos las cosas que a Dios no le agradan? Es que le estamos dando una bofetada al sacrificio de Cristo. Porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero realmente, hermano amado, Dios necesita que nosotros hagamos eco de ese gran sacrificio. Por eso es tan grande el sacrificio que el Señor Jesús lo dejó establecido para que fuera de conmemoración eterna. A tal punto que celebramos el domingo pasado la Santa Cena, ¿sí o no? En todas las iglesias del mundo celebrando la Santa Cena. ¿Por qué están celebrando? ¿Qué estamos conmemorando, perdón? La muerte. Es tan importante, La pregunta debería ser para nosotros hoy: ¿cómo ves tú el sacrificio de Cristo por ti? ¿Lo valoras? ¿Estás consciente que Cristo pagó un precio que nunca sabremos el precio? O que pagó, dice la Biblia que el
peso del pecado de la humanidad fue sobre él, hermano. Si a veces no podemos nosotros con nuestros propios pecados. Ahora imagine él en su humanidad, el peso del pecado de la humanidad. Era un peso grande, ¿sí o no? Tan grande era el peso, dice la Biblia y relata la Biblia, que él sudaba gotas como de sangre. O sea, era tan fuerte el peso del pecado de todos nosotros. Pasado, presente y futuro. Pero ¿cómo lo vemos? Dice, yo soy cristiano, pero yo vuelvo a hacer esto y mañana pido perdón otra vez. ¿Cómo es eso? ¿Lo estás viendo con tus gafas o con las gafas de Dios? La Biblia dice, mire qué dice la Biblia. Y la Biblia no tiene problema en ese sentido. Dice, el que peque, peque más, dice. Impresionante, ¿verdad? El que peque, peque más. Pero el que se santifique, santifíquese más. No dice, quédate ahí. Si ya lograste vencer algo, sigue venciendo más. No retrocedas. No des mal. Bueno, otro. Por eso dije, solo voy a mencionar algunas cosas que se ven con las gafas de uno. Pero ahí es necesario verlo con las gafas de Dios. Entonces, veamos otro aspecto. El temor a Dios. El temor a Dios. ¿Qué es lo que hace falta ahora en el mundo? Temor a Dios. ¿Por qué los maridos matan a sus esposas? Porque no tienen temor de Dios. ¿Por qué los hombres son infieles a las mujeres? Porque no tienen temor de Dios. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Porque no hay temor de Dios. ¿Qué les hace falta a los presidentes que cuando llegan al puesto roban? Temor de Dios. ¿Qué les hace falta a los políticos, a los alcaldes y a toda esta gente que está en eminencia, que tiene y en algún momento llegan a amasar cantidades de dinero que no son de ellos? ¿Qué les hace falta? Temor de Dios. Hermano, ¿qué le hace falta al mundo? Temor de Dios. Pero ¿cómo lo estamos viendo el temor de Dios? Con nuestras propias gafas y no con las gafas del Señor. Otra. La libertad en Cristo. La libertad en Cristo. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Cuántos son libres aquí? Vaya. Si usted ha nacido de nuevo, hay un Espíritu Santo en usted, usted es libre en Cristo. Usted es libre en Cristo. Amén. ¿Usted se da cuenta que hay personas que no son libres? Fíjese que yo le he contado esta historia mía. Cuando yo crecí, cuando yo me formé en mi etapa de parvularia, yo siempre sufrí bullying. Pero sufrí bullying porque yo era el más pequeño de la clase. O sea que yo llegué a segundo grado de 6 años. Yo de 6 años estaba en segundo grado. 7 a tercero, 8 a cuarto, 9 a quinto, 10 a sexto, 11 a octavo. 11 años iba a octavo. A séptimo, perdón. 11 a séptimo, 12 a octavo, 13 a noveno, 14 primer año, 15 segundo año. Y antes de cumplir los 16 ya había sacado el tercer año de bachillerato físico-matemático. 3 años. Antes eran 3 años. ¿Verdad que sí? Lo que le quiero contar es que siempre fui el más chiquito. Entré a la escuela militar antes de cumplir los 16 años. Y no sé cómo entré, porque ni me preguntaron la edad. Entré y a los 18 años y medio yo era subteniente del ejército. A los 24 era teniente, a los 29 era capitán. Lo que les quiero contar es que siempre, hasta el día de hoy, ya mis compañeros son generales y coroneles retirados. Pero usted los va a ver, y hay algunos que me ven, por cierto. Bien canoso, ya bien viejito, algunos, 59. El ministro de Defensa, mi compañero, tiene 59 años. Pero ese hombre corre 100 kilómetros semanales. Ahora, ¿qué les quiero decir? Pero hay otros que ya no corrieron, están más gordos que yo. Lo que les quiero decir es que siempre sufrí
de bullying, siempre, siempre. Y entonces ahí se me fue, padecí ciertas cosas que de alguna manera u otra me fueron haciendo como un poquito más fuerte, ¿verdad? Y entonces, ya no sé por qué les comencé a contar todo eso, hombre, ustedes me pierden, hombre. No sé ni por qué les comencé a contar todo eso. Bueno, mire pues, cuando se me olvidan cosas así, me preocupo yo. La libertad, va. La libertad fue, sí, gracias hermano. Está atento el hermano Oscar. La libertad. Entonces yo entendí, fíjense bien, de que yo tenía, bueno, cuando fui creciendo y fui conociendo toda esta parte, ¿verdad?, de mi vida, resulta ser de que fui entendiendo que yo tenía el derecho de hacer lo que yo quería con mi vida, ¿sí o no? Pero cuando vine a Cristo aprendí que la verdadera libertad no es hacer lo que yo quería, sino es hacer lo que yo debo. Entonces, ¿qué cree la gente de la libertad? La gente cree que hoy soy libre, entonces puedo hacer lo que quiera. No, la libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es hacer lo que yo debo. La libertad es un nivel de responsabilidad. Libres en Cristo. Imagínese usted. Bueno, no me voy a detener mucho en eso porque no hemos oído la palabra todavía. Entonces hay una cantidad de cosas que no son quizás menos espirituales que esas, pero hay que verlas con las gafas de Dios. Una, la integridad. Mire que ahora se celebra cuando alguien es íntegro. Me dijo un empleado hace poco, porque lo estaban sancionando porque no hizo algo allá en un punto de inspección en el aeropuerto, y dijo, ¿y por qué no me felicitan cuando hago algo bueno? Y yo le dije, o sea que a vos hay que felicitarte porque haces algo bueno. Lo bueno que haces es lo normal, papá. Es la normalidad. Como los hijos de uno, no me vas a dar premio ahora porque arreglé el cuarto. ¿Cómo que arreglaste el cuarto? O sea, que querés que declare yo el milagro del día que arreglaste el cuarto. El tener el cuarto arreglado es tu responsabilidad diaria. No me vas a felicitar porque arreglé la cama. Porque hay unos que solamente el fin de semana la arreglan. Solo el fin de semana la arreglan. Entonces, vea usted cómo el mundo ha cambiado ahora, a tal punto que ahora el que hace algo bueno, mire, hace poco, bueno, no me voy a detener porque muchas cosas tengo que contarles, hermano, pero no. O sea, la gente espera que lo feliciten porque hace algo bueno. Es que hacer algo bueno es la normalidad. Mire cómo dice el dicho, hasta dicho nos hemos creado. En arca abierta, ¿cómo dice? Hasta el justo. Mire qué tremendo. Yo he escuchado a cristianos repitiendo esa frase, ese dicho. Pastor, pero es que usted sabe, ella vino y entonces, ella sabe que estoy casado, pastor, pero ella vino y entonces usted sabe, y no podían dudar de mi masculinidad. Es que y dice la famosa frase, es que en el arca abierta, pastor, hasta el justo peca. ¿Usted cree que esa es una frase que los cristianos deberíamos de repetir y hacer la vida en nuestra vida? No, en arca abierta. El cristiano hace lo correcto. Esa debe ser la verdadera frase. Pero no, nosotros decimos, hasta nos autojustificamos porque nos vemos con las gafas de nosotros mismos. Entonces, la integridad. Está en cuestionamiento la integridad. ¿Quién es íntegro hoy, hombre? ¿Quién? Casi todo el mundo anda rebuscándose sacar algo ahí. Volvamos al principio. Esta es una prédica que comienza hoy con las gafas de Jesús. Porque vamos a comenzar una serie que se llama Alto, Mire y Oiga. Y hoy comenzamos con mire, después vamos a hacer el alto y después el oiga. Entonces, vea, sigamos pues. La integridad. Mire, la integridad. Yo hace poco puse, aquí vamos recogiendo dinero, ¿verdad? Y tomando el adagio y la famosa frase, el dinero alcanza cuando se ocupa para lo que es enviado. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué cree que se acuñó esa frase tanto?
Porque veníamos de gobiernos corruptos, de gente corrupta, políticos corruptos, presidentes corruptos, alcaldes corruptos, diputados corruptos. ¿Usted ya se ha preguntado que un diputado se rebusca tanto por llegar a su diputación? Y ganan 3.500, 4.500 dólares. ¿Cuánto gana, ingeniero? 4.000. Un diputado. Y un día dijo un candidato a diputado, que ahora es diputado, bueno, que fue diputado en aquel tiempo, dijo: yo invertí 80.000 dólares en mi campaña, dijo. Y yo me puse a pensar, invirtió 80.000 y va a ganar 4.000 mensuales. Va a pasar como 2 años para recuperar esos 80.000 dólares, ¿va? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el negocio? No, es que el negocio no era ese. El negocio era otro. El negocio era otro. Entonces, y ahí anda usted y yo votando por... No, es que yo me acuerdo. Ay, mano, aquí, mire, a mí me encanta hablar de estos temas, pero no me quiero meter en ese lío. Porque mire usted, yo me acuerdo que decían: hoy sí, me dijo una señora, ya venía yo de allá de Guatemala, venía yo en carro y pasé comiendo carne de chucho ahí en la frontera. Y entonces tenía una foto así, bien grande del hombre. Y me dijo: hoy sí llegó el cambio, me dijo. Pero eso fue hace como 10 años. Hoy sí, por primera vez, como que era algo leguley a la señora, por primera vez llegará un hombre que en televisión les dice las verdades a la gente, y como cuanto lo dice en la televisión, lo va a hacer cuando él esté de presidente. Allá está en Nicaragua. Y nosotros seguimos creyendo. Hermano, el único fiel, dice, así se autollama él, fiel y verdadero, se llama Jesucristo. Él es el único fiel y verdadero, el que no cambia, en el cual no hay sombra de variación, dice la Biblia. Entonces vamos a comenzar. Entonces mire pues, lo que le quiero decir es la integridad, hay otras cosas que hay que verla con los ojos, con las gafas de Dios. La perseverancia. Mire cuánta gente comienza y cuánta gente se va. Mire cuánta gente. Miren las carreras de medicina. ¿Cuántos entraron con vos, Camila? ¿100? ¿150? ¿120? ¿Y cuántos egresaron? 17. Y así, ¿verdad? En las iglesias. ¿Usted cree que yo una vez me puse a pensar yo cuánta gente ha pasado por esta iglesia? Hermano, cientos de personas, ¿sí o no? ¿Dónde están? Se quedaron. Ahora, nosotros no podemos ver ni nos puede alegrar eso. Nosotros tenemos que ver esas cosas con los ojos de Dios, porque a Dios sí le importa que esa gente vuelva al redil. Nosotros decimos: lo que pasa es que anda en lo suyo. Pues sí, pero a Dios sí le importa que vuelvan al redil. Son las gafas de Dios. Bien, la perseverancia cristiana, el amor al prójimo. ¿Cómo estamos viendo el amor al prójimo? A mí sí me causa, pastor, cierto problema cuando veo esas necesidades de esos niños quemados que necesitan una ayuda. ¿Y qué hace usted? Le digo yo. Nada, me dice. Entonces usted no tiene amor por el prójimo, lo que usted tiene es lástima. Porque lástima es ver las cosas y no hacer nada. Compasión es ver las cosas y hacer algo. Entonces, el amor al prójimo, el avance del reino de Dios. Es más fácil llenar un concierto de Bad Bunny y llenar un concierto de Maluma y no sé quién más. ¿Y por qué no se llena una campaña evangelística rápido? Días antes, meses quizás, están vendidos los boletos y hasta pagan. Lo peor que el conejo malo les canta, denigra a las mujeres, pero ya está lleno aquel estadio lleno de mujeres para que las denigren. Así estamos. Ok, el testimonio. ¿Cómo vemos con nuestros propios lentes el testimonio?
¿Cómo lo vemos? Pero como lo ve Dios con sus gafas. El testimonio es algo grandioso, es algo poderoso. Es tanto que el testimonio puede arrastrar a personas no cristianas a la iglesia. Pero ¿por qué no se vienen personas nuevas a la iglesia? A muchas iglesias, ¿por qué no? Lo que hay es un reciclaje de iglesias, pasando gente de iglesia a iglesia a iglesia. Pero no viene gente nueva que no conoce a Cristo. ¿Por qué no? Porque damos mal testimonio los cristianos, los que nos decimos llamar cristianos. Otra, el compromiso cristiano. Bueno, hermano, ahora vámonos a la Biblia entonces. Juan 9:39, Nueva Traducción Viviente. Entonces, el punto es que independientemente cómo cada uno veamos todas estas cosas que le he mencionado, entre otras, Dios solo tiene una forma de verlo. Una. ¿Cuántas tiene Dios? Dios solo tiene una forma. No tiene dos. O sea, para Dios no es gris, no hay colores grises. Él es daltónico, o negro o blanco. Nosotros inventamos el gris y decimos, es que depende, pastor, usted sabe que yo, ¿verdad? Entonces todo es parte del relativismo moral que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces yo no me caso con ella porque yo necesito saber si ella va a ser mi esposa. Entonces para eso necesito estar con ella 2 años viviendo en unión libre. Y necesito entonces darme cuenta si entonces, ¿verdad? La mamá le decía al niño, hijo, no se vaya a casar con la primera novia que tenga. Usted tiene que probar varias para ver cuál es. La mamá cristiana diciéndole al hijo eso. Ay, decía la mamá, usted viera, pastor, ¿cómo le llaman las niñas a mi hijo? Es que mi hijo está bien guapo. Tiene ojos azules, sangre azul, pestañas azules, cabello azul. ¿Ah? ¿Viera cómo le llaman? Y yo le dije a esa hermana, y disculpe, se lo voy a decir como se lo dije, porque para esas cosas yo no tengo reparo. Usted lo que está creando es un prostituto. Ay, es que el niño, ¿cómo? Mira cómo le llaman. ¿Cómo le llaman? ¿Y por qué le llaman? Hermano, es que estamos viendo las cosas demasiado con nuestras propias gafas, hombre. Demasiado. La estamos viendo con nuestras propias gafas que no tienen aumento. Como las que tiene los lentes. Dios sí ve esas cosas con aumento. Hasta llegar a ver el punto negro que está aquí que usted no ve, pero yo sí veo con los lentes. ¿Me doy a entender? O sea, Dios tiene lentes que tienen zoom. Hasta llegar a ver, es tanto que llega a tener zoom que Dios ve lo que hay adentro del corazón del hombre. Lo que ni siquiera el hombre es capaz de saber que tiene adentro. Entonces, vámonos pues. Hoy sí, vámonos a la palabra. Y aquí comienza el culto. No, son bromas. Estamos terminando, hermano. No hemos leído el asunto. Qué problema el mío, Dios mío. Juan 9:39 al 41. En reverencia, en respeto, en consideración, en honor a la palabra nos ponemos de pie. Ya nos vamos. Mire cómo dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 9:39 de Juan. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio. Y aquí comienza. Para dar vista a los ciegos. Y mire este tema. Y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Mire qué tremendo esto, hermano. Siguiente. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron al Señor Jesús: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos?
Es que da risa, ¿va? Mire pues, ¿qué sigue? Si fueran ciegos, les dijo el Señor, si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdenos, Señor, por favor, a entender tu palabra y hacer la vida en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, pues va a ser historia de otro culto, ¿verdad? Esto. Dice la palabra del Señor. Poneme por favor el versículo al principio. Se da una situación acá donde el Señor Jesús se muestra para qué vino, ¿cierto? Y eso de la palabra juicio ahí es una palabra que habla de equidad. Es una palabra que habla de darle la razón a quien razón tiene. A eso significa. Entonces dice el Señor, yo vine ¿para qué? A este mundo para hacer juicio. Para hacer juicio. Para hacer lo justo. Para hacer lo que es correcto, lo íntegro. Y para llamar las cosas que son como son, no de otra manera. O sea, en este mundo en que estamos ahorita, dice por ahí un dicho, que si una mentira se repite 1000 veces, corre el riesgo de ser, ¿qué? De ser verdad, ¿sí o no? De ser verdad. Las mujeres en Europa no quieren tener hijos y muchas en América Latina ya les pegó, no quiero tener hijos, ¿verdad? Chuchos si quieren tener, hijos no quieren tener. ¿Aló? Cuando Dios manda yo sé, usted me va a poner las 1000 excusas. Mire, los niños mejor adoptó uno. Bueno, no es discusión de este punto ahorita. Pero cómo las cosas que son mentiras se vuelven verdad. Entonces, no es cierto. Hay cosas que, aunque el mundo le llame que no es pecado, pero si Dios dice que es pecado, es pecado. Y si el mundo le llama a algo al revés, lo que Dios diga es lo que impera. Entonces, dice que Jesús vino y entró en este mundo para hacer juicio. Y aquí comienza el punto. ¿Para dar vista a quién? Allá cuando él sube a la sinagoga y lee la Biblia, lee la Torá. Y él dice, pues el Espíritu de Dios está sobre mí. Y comienza a decir, ¿para qué está el Espíritu de Dios sobre él? Porque en eso se refería en Isaías cuando se habla de ese mismo capítulo. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para dar vista. Mire que esa es ciegos no me lo ve aquí como ceguera física, sino una ceguera espiritual. Entonces, para dar vista a los ciegos, o sea que sin Cristo, escuche, sin Cristo todos somos ciegos. Ya se lo voy a demostrar. Para aquellos que dicen, no, pero es que yo tengo una visión más amplia. Entonces yo he leído sobre la cosmovisión del mundo y entonces entiendo que la transmigración del alma y entonces los seres y comienzan a hablar locuras que ni ellos mismos entienden, ni yo también entiendo lo que estoy diciendo ahorita. Hermano, y comencemos a querer apantallar porque hemos leído. Y yo vuelvo a insistir, hay que leer, pero todo debe ser pasado por la Biblia. Todo. Entonces, dice, Él viene para dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y entonces dice, y otra cosa que viene, no solo vista a los ciegos. O sea, el problema no es ser ciego. El problema no es ser ciego de nacimiento. El problema no es ser ciego. El problema no es que nacimos todos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto todos necesitamos de Dios. El problema no es ser ciego. Porque Él dice ahí, Él vino para... ¿A quién le va a dar vista? No dice que le va a dar vista a los que se creen que tienen vista. A esos no. A los ciegos sí.
Si usted se declara ciego, ¿qué es declararse ciego? Es declararse necesitado de Dios. Es declararse menesteroso de Dios. Es que pese a las cosas que usted pueda tener, dígale: Señor, todo es tuyo. Todo viene de ti. Todo viene de tu mano. Todo, Señor, es tuyo. Tenga poco o tenga mucho. Porque muchas veces la gente orgullosa, altanera, con altivez en su corazón, no son los que tienen mucho, son los que no tienen nada. Y hay gente más humilde a veces que tiene, pero declara y cree que todo viene de la mano de Dios. Entonces el problema no es que tener o no tener, el problema es el corazón. Para dar, y el siguiente punto es, aparte de darle vista a los ciegos, para demostrarles, y esta es una palabra bien clave, demostrarles. ¿Qué vino a demostrarnos Jesús? Vino a demostrar que dice, en ese momento, que aquellos que creían, que sí veían, porque tenían conocimiento, escuche, conocimiento, logos, conocimiento. Tenían conocimiento, simple conocimiento. Porque hay gente que en las iglesias lo único que tiene es conocimiento. Y qué bueno el conocimiento, porque no es malo el conocimiento. Hay gente que lo único, una vez hablaba con mi esposa y me decía, es que el fulano de tal, lo único que se ha aprendido son versículos bíblicos. Pero no es capaz de bajar ni el versículo bíblico más básico, como perdonar a su hermano, bajarlo al corazón para volverlo vida. Porque una cosa es el conocimiento aquí y otra cosa es que ese conocimiento baja al corazón y se vuelve un rema. Un rema. Un rema es palabra de vida. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa palabra significa de todo rema que sale de la boca de Dios. Porque eso, el rema de Dios es el que nos sostiene. El rema de Dios es el que nos mantiene. El rema de Dios es el que en algún momento nos destraba el alma. El rema de Dios es el que a veces nos abre los ojos. El rema de Dios es el que ante las turbulencias y los vientos imperantes y las lluvias impetuosas nos mantiene firmes en la roca que es eterna y para siempre. Ese es el rema de Dios. El rema de Dios es el que dice, no te muevas porque yo pelearé por ti. Y usted dice, me quedo parado y me sostengo porque creo que Dios me va a levantar de aquí. ¿Me doy a entender? El rema de Dios. Pero ese no es el logos. Ese es el rema. El rema es cuando baja el corazón y se vuelve vida. Y ponemos por obra y materializamos lo que conocemos. Entonces, él vino y le dijo, yo les voy a demostrar a ustedes que los que creen que ven, porque ellos dijeron, y para demostrarle a los que creen, porque ese es el gran tema. ¿Quiénes creen que eran esos? Los que creen que ven, ¿quiénes creen que eran? En ese momento, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los religiosos de ese tiempo. Los fariseos eran personas que conocían la Torá. Es más, para ser un fariseo tenías que aprenderte la Torá, los cinco libros de la Biblia, tenías que aprendértelos de memoria. Por eso que el apóstol Pablo, cuando a él deja por atrás algunas cosas, dice, yo todo lo tengo por basura. Incluso fariseo, soy fariseo. Y dice, fariseo de fariseos. O sea, era un tipo letrado. Era un tipo que sí sabía, como ahora hay un montón de gente que se cree letrada. Y mire que alguna gente nos dicen a nosotros que nosotros somos ignorantes, los cristianos evangélicos. Y hasta tienen un su cantito que dicen por ahí, allá por el centro, dicen, el hermano ignorante dice, futuro protestante, dice. No digo, pero allá por el centro dicen eso. El hermano ignorante dice futuro protestante. Porque creen que somos ignorantes. ¿Por qué somos ignorantes? Porque no aceptamos los dogmas. ¿Por qué no aceptamos los dogmas? Porque alguien se las inventó y no hay forma de cómo demostrar eso. Un dogma es algo que se cree simplemente por la fe ciega. Y la fe ciega no puede ser. De hecho, por eso es que nosotros cuando estábamos en esa fe, teníamos los ojos cerrados. Todos los que nos decían eso era, no, ahora le digo yo a usted, vaya y lea la Biblia.
Vaya y usted mismo compruébelo. Vaya a ver que esto si es verdad o es mentira lo que le están diciendo. Ah, no, pero antes, amén a todo, amén, amén, amén. Es que así dice. No es cierto, hermano. Hay que cuestionar estas cosas, hombre. Digo, no la verdad de Dios, cuestionar lo que la gente dice desde los púlpitos o de lo que sea. Entonces dice, para demostrarles a los que creen, porque solamente ellos creen. Solo está aquí. Solo creen, que ven, que en realidad, ¿qué dice? ¿Qué son? Ciegos. Ellos creen, pero son ciegos. Dios dice, ustedes religiosos creen que ven, pero son ciegos. Siguiente. Algunos fariseos, aquí está, algunos fariseos que estaban cerca lo vieron y le preguntaron, ¿estás cuestionando que nosotros que somos letrados, si nos podemos la Torá de pe a pa, de los primeros 5 de la Biblia, de Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Éxodo, Número, Deuteronomio, los 5 libros, los sabemos? A nosotros nos dices que somos ciegos. A nosotros nos están diciendo que somos ciegos. Ese era un atentado, una blasfemia contra no sé contra qué. Pero ellos lo miraban como ser fariseo era una casta, no solamente religiosa, sino también política. Ellos eran una casta política y religiosa, a tal punto que tuvieron tanto poder que incidieron ante el sumo sacerdote para que mataran a Jesús. Porque déjeme decir una cosa, si usted no se ha dado cuenta, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes lo mataron? Los religiosos. Los religiosos mataron a Jesús. Por eso que la religión, para mí, la religión está muy separada de lo que es Dios. La religión. Porque la religión es el invento de los hombres para alcanzar a Dios. Mas Jesucristo es el medio de Dios para alcanzar al hombre. No es que lo menos alcanza lo más, es que lo más alcanza lo menos. Entonces, algunos fariseos que estaban cerca le oyeron y le preguntaban, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Es como que usted siendo mujer le dijeran, ¿usted es hombre? No, yo soy mujer. Dijera usted, ¿verdad? O sea, las que son mujeres. Les estaban cuestionando algo de su esencia. Porque mire, hasta el día de hoy, para los judíos, el tema religioso es algo de esencia para ellos. Es algo, hermano, que no se puede hablar en contra de eso. Usted sabe que en Israel el 5 o 6% de las personas son cristianas nada más. El 80% son judaicos. O sea, practican la religión judía. Entonces, siguiente, por favor. Entonces vino Jesús y les dijo, si fueran ciegos, no hay problema, hombre. Si ustedes se declaran menesterosos, necesitados, dependientes, no hay problema. Ese no es el problema. El problema no es que no vean. El problema no es que ustedes nacieron con el pecado de adámico y están destituidos de la gloria de Dios todos, desde el niño bebé que no ha nacido hasta el más viejito que de usted se va a morir en un segundo. Todos están destituidos de la gloria de Dios y todos necesitan de Cristo. Todos. Entonces dice, si fueran ciegos, no fueran culpables. Entonces, en otras palabras, dice, el problema es, aquí está el problema es, contestó Jesús, que siguen siendo culpables. ¿Por qué? Porque ustedes creen y afirman que pueden ver. ¿Y cuál es el punto ahí? Que creen ver a través de lo que conocen y no de lo que se le ha revelado. Porque una cosa es que conozcamos a Cristo leído y otra cosa es que nos haya revelado. Miren los discípulos. Los discípulos anduvieron con Jesucristo, ¿verdad? 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio todavía hubo uno que lo traicionó y todavía hubo uno que lo negó. Y tuvo otro que lo dijo, si no meto mi dedo en el hueco de los clavos, Tomás, no creeré. ¿Se da cuenta? Y vieron milagros y fueron testigos de muchos sacar demonios, etcétera. 3 años y medio. ¿Cómo que este discípulo como Pedro lo negó? ¿Cómo es que dijo, yo a ese no lo conozco?
Y la Biblia relata que dice que dijo hasta palabras soeces en su momento, como para separarse de que andaba con Jesucristo. Y dijo, este andaba con él, dijeron, porque habla como él. No, dijo él, yo no lo conozco a ese. Ahí dice usted, hermano, 3 años y medio. Qué traición más terrible, ¿va? ¿Acaso no fue traición esa? Vemos la traición de Judas, pero no vemos la traición de Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que aquel no se arrepintió y el otro sí se arrepintió. Y fue ocupado para lo que fue ocupado. Entonces el bendito Pedro un día, el mismo que negó a Jesús, se paró en una plaza pública, ¿verdad? Y en esa plaza pública predicó y se convirtieron 3,000 personas. Y al día siguiente, y estaba la persecución encima. Y a los cristianos los agarraban, los tiraban de los pináculos, los arrastraban, etcétera, etcétera, los quemaban, etcétera, etcétera, y pasaban. Pero él se paró. Entonces, ¿qué lo hizo cambiar de actitud? De negarlo a pararse por la verdad. Es que se les apareció el Cristo resucitado un día. Entonces, una cosa es conocer a Cristo. Y otra cosa es tener una experiencia espiritual con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces, les dijo él, ustedes siguen siendo culpables porque afirma que pueden ver. Y ese es el gran problema. Que creemos que sin Cristo podemos ver. Y yo le voy a demostrar que no es así, hermano. Solo ese versículo voy a leer y me voy a retirar de aquí, este púlpito ya. El problema de la humanidad, es que creemos que podemos ver sin la luz de Cristo. Ese es el gran problema. Juan 8:12. Vaya pasando la alabanza, por favor. Juan 8:12. Juan 8:12. Jesús habló. ¿Quién habló? Jesús. Escuche. Aquí está la respuesta de aquello que acabamos de ver atrás. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo él? Iglesia amada, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Él no dijo, vendrán otras después de mí, otros después de mí. No dijo eso. Él no dijo nada. Él no dijo nada. Él solo dijo, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Usted cree que Jesús, siendo fiel, siendo verdadero, no miente? Él no, si hubieran habido otras personas intermediarias entre Dios y los hombres, no lo hubiera dicho. Pero él no dijo eso. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad. Sino que dice, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que los fariseos navegaban entre tener una certeza que lo que conocían era la verdad absoluta y entre conocer a Cristo, que se manifestó como la luz del mundo. O sea, dijo él, ustedes siguen ciegos. Ustedes siguen, es más, son culpables y ciegos. ¿Por qué? Porque afirman que pueden ver sin mí. O sea, traído esto a nuestra realidad es que nosotros los humanos, los mayores de edad, creemos que podemos hacer matrimonio sin Cristo. Creemos que podemos formar hijos y criarlos sin Cristo. Creemos que podemos conformar negocios, empresas sin Cristo en medio. Creemos que podemos, incluso nos atrevemos a hacer iglesia sin Cristo. Porque lo que se habla es otra cosa, menos de Cristo. Entonces, amados hermanos, sin Cristo, dice la Biblia, no somos nada.
Entonces el gran pecado de los fariseos era ¿qué? Que creían que podían ver sin la luz de Cristo.